La habían golpeado. La habían atado. Y ahora la habían dejado morir lentamente, colgada de un árbol en medio del oscuro bosque. Las muñecas de Milin estaban desgarradas por gruesas cuerdas extendidas sobre una rama pesada. Otra cuerda se le clavó en el cuello, obligándola a impulsarse hacia arriba con los brazos temblorosos o moriría estrangulada. Sus pies descalzos colgaban del suelo, con los dedos arañando el aire vacío, desesperada por algo sólido sobre lo que apoyarse. La sangre le manchaba las piernas. Se mezclaba con tierra. Se mezclaba con sudor. Tenía la rodilla hinchada, un moretón rojo intenso se extendía por la piel como una marca de sufrimiento. Cada bocanada de aire venía con un sonido metálico, superficial y roto. La noche estaba en silencio, salvo por sus sollozos y el crujido de la cuerda con cada movimiento. Pero Milin no estaba sola. En las sombras, apoyado despreocupadamente contra otro árbol, estaba Corbin Nass. Antaño un ranchero respetado, ahora nada más que un monstruo envuelto en piel humana. Sus ojos brillaron con un deleite perverso. Como un depredador disfrutando de la muerte lenta de su presa, Corbin se llevó una petaca plateada a los labios y bebió un largo trago. Sonrió con suficiencia mientras Milin se aferraba a las cuerdas, su cuerpo temblando violentamente. «¿Lo ves, Milin?», susurró con una voz tranquila y escalofriante. «No se trata de matarte rápidamente. Se trata de verte romperte poco a poco hasta que tu espíritu se apague». Se acercó, sus botas crujiendo sobre hojas secas, y pasó un dedo por la cuerda que le cortaba el cuello. El contacto la hizo estremecer, su respiración se aceleró. Corbin rió entre dientes, un sonido que contenía más crueldad que cualquier grito. «Esta cuerda es mi favorita. Se tensa cada vez que pierdes fuerza. Así que lucha, sigue luchando. Quiero verte luchar hasta que no quede nada». La mente de Milin se arremolinaba de miedo y dolor. Sus brazos ardían con fuego mientras cada músculo suplicaba colapsar. Su garganta gritaba por aire. Las lágrimas corrían por su rostro manchado de tierra. Pero Corbin solo se recostó con satisfacción, asimilando cada tic, cada jadeo, cada súplica rota. Las horas se hicieron interminables. La luna se movía en el cielo mientras Milin se aferraba a la vida con las pocas fuerzas que le quedaban. Su cuerpo se balanceaba ligeramente de un lado a otro como una muñeca rota en exhibición. Corbin no apartó la mirada. Se agachó en un tronco, afilando un cuchillo, tarareando una canción desafinada. Sus ojos se clavaron en su miseria. A veces reía suavemente, sacudiendo la cabeza como si estuviera viendo una obra de teatro diseñada para su placer. Otras veces murmuraba para sí mismo: «Ella pensó que podía dejarme. Pensó que podía irse, pero nadie deja en paz a Corbin Nass». Los labios de Milin se agrietaron al susurrar clemencia, aunque sabía que no la habría. Corbin se levantó de nuevo, su sombra extendiéndose sobre su frágil figura. Le puso la mano bajo la barbilla, alzándole el rostro hacia él, con una caricia fría y cruel. «Te ves hermosa así», dijo, con la voz cargada de veneno. «Frágil, indefensa». El corazón de Milin se aceleró de terror, pero en lo más profundo de su ser ardía una chispa de desafío. Quiso gritar, pero su voz se quebró en el silencio. Aún así, Corbin lo vio en sus ojos, la tenue chispa que se negaba a morir, y que solo avivaba aún más su obsesión. «No te rindas todavía», dijo, retrocediendo un paso, con una sonrisa cada vez más amplia. «Quiero ver el momento exacto en que te rindes. Esa es la parte más dulce». La noche se alargó hasta el amanecer. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Cada respiración, más aguda que la anterior. Las cuerdas se clavaban más profundamente en su piel, dejándole marcas que nunca se desvanecería. Había sobrevivido a la noche,
pero sus fuerzas casi se habían agotado. La pregunta flotaba pesada en el aire. ¿Alguien vendría por ella antes de que el juego retorcido de Corbin llegara a su fin? Los brazos de Milín ardían. Todo su cuerpo temblaba como si estuviera listo para rendirse. Pensó que este era el final. Y entonces lo oyó. El sonido de botas crujiendo contra hojas secas. Pasos lentos y firmes acercándose entre los árboles. Por un momento, su corazón se detuvo. ¿Era Corbin regresando para terminar su juego retorcido? ¿O alguien realmente había entrado en este bosque maldito al amanecer? De entre las sombras salió Amos Thorne. La gente del pueblo lo llamaba Amos. Tenía casi 50 años, hombros anchos, curtido por años bajo el sol, y se comportaba con la calma de un hombre que ha visto demasiado. Amos no era un santo, pero tenía una vena obstinada que lo hacía intervenir cuando nadie más lo hacía. Cuando sus ojos se posaron en Milín, colgando de esa rama, se congeló. Lo golpeó como una bala en el pecho. Esto no era solo crueldad. Era maldad. Dejó caer el rifle al suelo y se abalanzó. «Aguanta, chico», murmuró, cortando las cuerdas con su cuchillo de caza. Mailing jadeó al ver que la tensión en su cuello cedía y su cuerpo se desplomaba en sus brazos. Respiraba entrecortadamente, y por primera vez en toda la noche, sintió que el aire le llenaba los pulmones sin dolor. Amos la sujetó. «Tranquila. Estás a salvo. Te tengo». Su voz era áspera, pero había bondad en ella. De esas que te hacen creerlo. Pero la seguridad nunca dura mucho aquí afuera. El estallido de un disparo hendió el aire de la mañana. La corteza voló del árbol a pocos centímetros de la cabeza de Amos. Corbin nas había regresado, pistola en mano, furia en la mirada. «Bájala, Thor». Corbin se burló desde la línea de árboles. «Me pertenece». Amos no perdió tiempo con palabras. Empujó a Milín detrás de él, sacó su revólver y disparó. La bala se estrelló contra la tierra junto a las botas de Corbin, obligándolo a ponerse a cubierto. «Corre», le susurró Amos a Milín mientras la jalaba hacia su caballo atado cerca. Estaba débil, apenas podía mantenerse en pie, pero la urgencia en su voz la impulsó hacia adelante. Sonó otro disparo. Amos gruñó cuando la bala le rozó el costado, desgarrando tela y piel. El dolor ardía, pero siguió moviéndose. Subió a Milín a la silla y montó detrás. Ella. El caballo se encabritó y cargó por el sendero forestal mientras más balas resonaban tras ellos. Las ramas pasaban zumbando. El aire matutino se llenó de humo y polvo. Milín se aferró a Amos, con lágrimas mezcladas con sudor, y el corazón latiendo con fuerza de miedo y alivio a la vez. Tras ellos, la voz de Corbin resonó entre los árboles, un aullido de rabia que prometía que no se detendría. No hasta que volviera a ser suya. Pero Milín sabía algo que Corbin desconocía. Se le había escapado una vez, y esta vez preferiría morir antes que volver a sus manos. El caballo corrió por el sendero, con los cascos retumbando como truenos en el bosque vacío. Amos sujetó la lluvia con una mano, la otra apretada contra su costado sangrante. Cada golpe de la silla le encendía las costillas, pero siguió adelante. Detenerse no era una opción. Milín se aferró a él, con el rostro pegado a su pecho. Los gritos furiosos de Corbin resonaron entre los árboles. Disparos estallaron en la distancia, pero las balas no alcanzaron. Amos se inclinó hacia su oído. «Mantente firme, chico. Solo necesitamos poner unos kilómetros entre nosotros y ese bastardo». Las ramas les azotaron la ropa. El aliento del caballo era cálido, el vapor se elevaba en el aire fresco de la mañana. Finalmente, el bosque quedó en silencio. Amos arrancó las lluvias y redujo la velocidad del animal. El sendero se abrió a un claro. Se deslizó primero, gimiendo al tocar la tierra con sus botas.
La sangre le empapó el costado de la camisa. Aún así, logró esbozar una sonrisa torcida. Vala, solo bésame. Viviré. Milín la siguió, con las piernas temblorosas al tocar el suelo. Lo miró con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. No deberías haber arriesgado tu vida por mí. Amos frunció el ceño y se sentó en un tronco caído. Eso es una tontería. No podía dejarte ahí colgado. Ningún hombre con alma podría. Su voz sonó cargada de vergüenza. No lo entiendes. Corbin Nash no era solo un extraño. Fue mío una vez. Lo amé o creía amarlo. Los ojos de Amos se entrecerraron. Se acercó más, escuchando. Al principio, era amable, dijo ella. Entonces vi la verdad. Sus juegos crueles y la forma en que se reía cuando le suplicaba que parara. Se alimentaba del sufrimiento. Cuando corrí, pensé que era libre. Pero me persiguió. Y ahora quiere terminar lo que empezó. Amos escupió al suelo, la ira se reflejó en su rostro curtido. Por eso no se rendirá. No te ve como una persona, solo como algo que le pertenece. Negó con la cabeza. Hombres así no aman. Solo destruyen si Milín baja la mirada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Preferiría morir antes que volver. Amos le puso una mano firme en el hombro. Entonces nos aseguraremos de que nunca lo hagas. No mientras yo respire por un momento. El bosque estaba en silencio. Los dos estaban sentados uno al lado del otro, maltratados y magullados, pero unidos por el fuego de la supervivencia. Ambos sabían que este no era el final. Corbin Nash seguía ahí fuera. No había terminado de cazar y estaba más cerca de lo que pensaban. La noche caía pesada sobre el rancho de espinos. Las linternas ardían bajas y el viento sacudía las viejas contraventanas. Milín estaba sentada junto a la mesa, con las manos temblorosas mientras envolvía una tira de tela alrededor del costado herido de Amos. Él intentó hacerse el duro, dedicándole esa media sonrisa suya. No te preocupes, chica. He tenido peores peleas de bar en Avene, pero ella vio el sudor en su frente, como se le estremecía el cuerpo de dolor. Amos Thorne estaba gravemente herido y ambos lo sabían. Entonces se oyó el sonido, un leve crujido de grava afuera. Pasos lentos y pausados que cruzaban el patio. Milín se quedó paralizada. Amos echó mano a su revólver, con la mano temblorosa. Silencio, susurró. La puerta se abrió con un crujido, y allí estaba. Corbin Nash entró, con el rostro medio oculto en la sombra, una sonrisa que se extendía por él como si fuera el dueño de la habitación. Bueno, vamos, babeó Corbin, con la voz suave y retorcida. Pensé que te encontraría aquí. ¿De verdad creíste que podrías robármela, Thor? Amos levantó su revólver, pero su brazo herido tembló. Corbin disparó primero. El disparo impactó en el hombro de Amos, haciéndolo girar contra la pared. Milín gritó mientras se desplomaba en el suelo, con la sangre extendiéndose rápidamente. Corbin caminó despacio, saboreando cada paso, con la pistola apuntando con firmeza. No te preocupes, Milín. No voy a matarlo rápidamente. Hombres como él merecen sufrir, igual que tú. El corazón de Milín latía con fuerza en su pecho. Miró a Amos, apenas consciente, luchando por levantar su arma. Y luego miró a Corbin, el hombre que una vez creyó amar, ahora un demonio con piel humana. Algo dentro de ella se quebró. Su miedo se desvaneció, reemplazado por un fuego más intenso que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Agarró lo más cercano que pudo alcanzar, una pesada lámpara de hierro de la mesa. Con un grito que le desgarró lo más profundo del alma, Milín golpeó con todas sus fuerzas. La lámpara se estrelló contra el cráneo de Corbin, se rompió de golpe. Su sonrisa desapareció al instante, sus ojos abiertos de sorpresa al tambalearse hacia atrás. Milín no se detuvo. Años de dolor, noches de terror, cada moretón, cada cicatriz, cada momento de humillación la alimentaban.
Golpeó una y otra vez hasta que Corbin Nass quedó inmóvil en el suelo, con la sangre acumulándose bajo él. Su pecho subía y bajaba. Lágrimas y sudor le corrían por la cara. Por primera vez en años, era libre. La débil voz de Amos rompió el silencio. Milín, se acabó. ¿Pero realmente había terminado? Milín permaneció de pie junto al cuerpo de Corbin Nass, con el pecho subiendo y bajando, la mano aún temblando por el golpe. El silencio del rancho era denso, roto solo por el tenue crepitar de la luz de la linterna. Por primera vez, sintió que el peso de su sombra se levantaba de sus hombros. El hombre que la había atormentado, que le había robado la libertad, que había intentado quebrantar su espíritu, se había ido, y ella había sido quien lo había acabado. Soltó la plancha. Lámpara, sus dedos rugieron, y corrió al lado de Amos. Estaba pálido, sangrando, pero vivo. Abrió los ojos cuando ella se arrodilló a su lado, y una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. «Me salvaste, Milín», susurró. «No», dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nos salvamos el uno al otro». Mientras la primera luz del amanecer se filtraba por las grietas de la vieja casa del rancho, Milín ayudó a Amos a ponerse de pie. Juntos salieron a la amplia tierra que se extendía más allá de lo que alcanzaba la vista. El aire era fresco, el horizonte teñido de oro por el sol naciente. Era un nuevo día, no solo para ellos, sino para lo que habían elegido creer. Que no importaba cuán roto, no importaba cuánto dolor cargara a alguien, siempre había una oportunidad de luchar, de alzarse de nuevo, de recuperar la vida de las manos de la oscuridad. Milín miró hacia la pradera, con la mano apoyada suavemente en el brazo de Amos. Había sido una víctima. Ahora era algo más, una superviviente. Y con Amos a su lado, sabía que nunca volvería a enfrentar el mundo solo.